Muy buenas tardes, Iglesia del Pacto Evangélico. Es una hermosa bendición, es un hermoso domingo de nuevo venir a entrevistarnos, a encontrarnos y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un gozo para mí y una alegría hacerlo. Entonces, estamos compartiendo la serie Encuentros con Jesús, ¿no? Esos encuentros divinos, esas citas especiales que Dios tenía, que el Señor Jesús tenía con diversas personas, ¿verdad? Y hoy vamos a centrar este encuentro, esta cita con la mujer del pozo. Esa mujer que se le llama la mujer samaritana. Y encontramos esa historia en Juan capítulo 4. Vamos a leer los versículos 4, versículos 3 al 7 de esta preciosa historia. Y dice de esta manera, versículo 3 del capítulo 4, si lo pueden buscar en su Biblia, en su tableta donde ustedes donde tengan la escritura. Versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Esta historia en particular me sorprende y me llena de gozo. Llena de gozo mi corazón. El hecho de que Jesús tenga la intención de buscar a los que se habían perdido, aquellos que se han perdido en el mundo. Lucas 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este pueblo, esta mujer, estaban perdidos. No había nadie interesados en ellos. No había nadie que, más bien, aquellas personas, hablando de los judíos, no tenían trato con ellos, no querían nada que ver con ellos, ¿verdad? Pero Jesús sí. Jesús sí está interesado en ti y en mí. Jesús está interesado en los perdidos. Y Él quiere tener esa cita con cada uno de nosotros. Es increíble su amor para el perdido y es increíble el amor con nosotros. Él vino a salvar y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese siempre fue su propósito para venir a esta tierra. Entonces el Señor Jesús es un maestro en ganar almas. Él sabe cómo hacerlo. Y hoy vamos a considerar la manera de cómo ganar almas para Él, ¿verdad? Vamos a ver la manera en cómo Él se ganó a esta mujer en el pozo de Jacob. ¿Para qué? Bueno, para que nosotros le imitemos, ¿verdad? De la forma que lo hizo, como Él es el maestro por excelencia, nosotros también podamos ganar almas para el reino, para Él, ¿verdad? Porque también la Escritura, mis amados hermanos, amigos, amigas, nos dice que hay una recompensa dada por Él, dada por Dios, a aquellos que ganan almas, ¿verdad? Qué hermoso es esto. Proverbios 11:30 nos lo dice. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Entonces hay una recompensa. Dios nos da sabiduría, Dios nos da inteligencia, Dios nos da recompensas cuando nosotros somos ganadores de almas. Jamás debe de olvidársenos que el cristiano redimido, el cristiano que ya tuvo una cita con Jesús, el cristiano que ha sido salvado,
ha sido transformado por la sangre del Cordero, debe de ganar almas también, como su maestro lo hizo. Así es que vamos a ver cómo él lo hizo, ¿verdad? ¿Qué nos enseña en esta historia acerca de cómo él lo hizo? Entonces, el primer punto que te quiero compartir el día de hoy, estimada iglesia, es para ganar un alma, en Jesús se propuso, se propuso a las condiciones físicas. Dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. En esta historia había problemas entre los judíos y lo que le llaman, o lo que se llaman samaritanos. Era un pleito viejísimo, de ancestral, como muchas veces pleitos entre las familias, ¿verdad? Entre las naciones, entre parejas. Y el pleito tenía que ver con raza, tenía que ver con religión y tenía que ver con la adoración. ¿Quién estaba adorando a quién? Y quién tenía la adoración verdadera. El judío que era ortodoxo, el judío que era de raza pura según ellos, no se quería contaminar con los samaritanos, que eran una raza mezclada entre asirio y judío. A ellos se les llamaba los samaritanos. Entonces, los samaritanos, más bien los judíos, preferían rodear esa comarca, esa región. Y te lo voy a explicar de esta manera. Galilea, donde estaba Nazaret y donde se había creado el Señor Jesús, criado, estaba al norte del país. Estaba al norte a la región de Galilea. Y Samaria, aquí estaba Galilea, Samaria estaba aquí, estaba en medio, vamos a decir. Samaria estaba en medio del país y Judea, que era la parte sur, estaba al sur, ¿verdad? Obvio. Entonces el versículo 3 hace sentido, ¿verdad? Salió de Judea, salió del sur del país y iba hacia el norte, que iba hacia Galilea, dice. Salió de Judea e iba a Galilea y le era necesario pasar por en medio de Judea y de Galilea estaba Samaria. Y le era necesario pasar por ahí. Entonces, Jesús se encontró con esta mujer, ¿verdad? Esta mujer samaritana. Dice el versículo 5. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces, en vez de rodear como el judío ortodoxo lo hacía, en vez de rodear por el mar para evitar Samaria, o en vez de tomar la ruta del río Jordán para evitar Samaria, Jesús se fue directo hacia Samaria, porque tenía una cita. Él tenía un compromiso, estaba interesado en ganarse a esta mujer. Pero no nada más ganarse a esta mujer, sino ganarse al pueblo de Samaria. Y entonces Jesús se apostó en ese pozo, ¿verdad? Y él sabía muy bien que ella llegaría en cualquier momento, dice la historia así, ¿verdad? El versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y entonces Jesús esperó pacientemente ahí, estaba cansado, estaba agotado, pero él tenía esa cita con esa mujer, aunque esa mujer
era obvio que no sabía a quién se iba a encontrar, ¿verdad? Entonces estaba esperando ahí, dice la escritura, que tenía sed y tenía hambre, ¿verdad? Los discípulos habían ido a comprar comida y tenía hambre, pero él pensó en ganarse primero a esta mujer, antes de descansar, antes de comer. Él quería ganarse a esta mujer. Él pensó primero en la área espiritual, en la necesidad espiritual de esta mujer, ¿verdad? Y esto nos enseña entonces que para ganar un alma debemos de estar dispuestos a salir del camino acostumbrado. Todos nosotros nos hemos forjado un camino, ¿verdad? Y regularmente caminamos por ese camino. Todo judío, entonces, como les decía, rodeaba la ciudad de Samaria por un lado o por otro, ¿verdad? Y entonces es interesante que al rodear Samaria, el judío hacía doble de horas para llegar a su destino, ¿verdad? Generalmente, si entrabas directamente de Judea por Samaria hacia Galilea, eran 3 horas. Pero si rodeabas Samaria, eran 6 horas. Entonces, los judíos generalmente hacían esas horas de camino simplemente para no encontrarse con los samaritanos. Entonces, así le hacían, ¿verdad? Qué inconveniente para el judío era pasar por Samaria. Y también muchas veces pensamos eso nosotros, ¿verdad? Hablando de los samaritanos o hablando de cualquier otra raza, son otras costumbres las que ellos tienen. Son de otra raza. Simplemente pensamos, no son de nosotros, ¿verdad? Y generalmente hacemos esa diferencia hasta con gente que hablamos español, pero que son de otro país, ¿verdad? Como si hablamos de España. Nosotros hablamos español y los españoles hablan español también o castellano, pero son diferentes, tienen costumbres diferentes a las nuestras. Y es interesante que a Jesús no le importó las inconveniencias, ¿verdad? Que fueran samaritanos, que tuvieran otras costumbres, que adoraran en un lugar que no era el indicado para adorar. A Jesús no le importó esas consecuencias, o esas inconveniencias, perdón. Y déjame decirte que así como Jesús tenemos que salir de nuestras rutinas para encontrar cambios, para encontrar a estos samaritanos, esta gente perdida, esta gente necesitada, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestros horarios. Debemos de dejar ese tiempo de relajamiento, dejar el sillón en el cual estamos viendo el programa favorito, y tenemos que salirnos de la costumbre, del camino acostumbrado, ¿verdad? Para poder encontrarnos con ellos como el Señor Jesús lo hizo. Jesús estaba cansado, estaba hambriento y se sentó junto al pozo, dice el versículo 6, como ya lo leímos. Pero no estaba demasiado cansado para poder testificarle a esta mujer, ni demasiado cansado para no preocuparse por la salvación de esta mujer. ¿Se fijan el interés de Jesús? Un interés que debe ser nuestro también. Dejar a un lado la comodidad, dejar a un lado la vida rutinaria que llevamos, la vida personal que llevamos para alcanzar a otros para Cristo. Cambiar nuestros horarios, cambiar nuestra rutina y poder encontrarnos con ese tipo de personas. ¿Estamos entonces dispuestos a salir del camino acostumbrado? Necesitamos hacerlo. Pero también, punto número 2, para ganar un alma, Jesús
derribó ciertas barreras que existían en esta cultura. Versículos 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer samaritana era una barrera racial, ¿verdad? Era de otra raza, no era una raza judía legítima como ellos lo declaraban los judíos. También era una persona inmoral, ¿verdad? Era una barrera social. La mujer había vivido la mayoría de su vida inmoralmente, ¿verdad? Y estaba esa barrera social ahí. Y muchas veces, mis amados hermanos, hemos erigido, hemos levantado barreras que nos impiden testificarle a la gente. Evadimos a cierto tipo de personas, ya sea por la religión, ya sea por cómo viven, y no pensamos que son dignas de invitarlos a la iglesia. Y evitamos algunas personas porque nos parecen que lo tienen todo y que no necesitan a Jesús. También tenemos la idea de considerarlos muchas veces inferiores a nosotros. En educación, en economía, etcétera, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas, y como nos lo enseña la Escritura, es que todos necesitamos la salvación que Jesús nos ofrece. El ateo, los narcotraficantes, los sicarios, las prostitutas, los drogadictos, los ricos y los pobres. No hay diferencia para Jesús de edad, ni de religión, ni de clase social. Dice Romanos 3:22, en la parte final dice, no hay diferencia. El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para Dios no hay diferencia de clases, no hay diferencia de estatus social para Jesús. Entonces, debemos de derribar esas barreras que muchas veces nosotros nos hemos impuesto, nos hemos puesto en nosotros para no testificarles a aquellos que pensamos que son indignos, que no nos queremos meter en ese barrio, no nos queremos meter con ese tipo de personas porque no las consideramos dignas, ¿verdad? Tercero, para ganar un alma, Jesús hizo un sencillo mensaje. Se la ganó de una manera sencilla. Versículos 13 dice, versículo 11, perdón, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, hablando del agua. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Entonces aquí vemos a Jesús dándole un sencillo mensaje, ¿verdad? Le dijo, en el versículo 7 le dijo, dame de beber. Y todos, desde aquel tiempo hasta el día de hoy, entendemos lo que significa la sed, ¿verdad? La mujer tenía sed del agua del pozo, ¿verdad? Había ido a una hora muy fuera del lugar, porque tal vez era la hora, eran como las 12 del día, y en esa hora el calor era muy, el sol estaba en su plenitud y era
no era una hora apropiada para ir a ese lugar, pero tal vez la mujer no tenía no estaba muy bien sus relaciones con las mujeres del pueblo, y entonces ella sabía que nadie iba a ir a esa hora y por eso a esa hora ella fue ahí. Generalmente iban en la mañana las mujeres o en la tarde. Entonces, para no encontrarse con nadie y no tener problemas con nadie, ella fue a esa hora, a las 12 del día. Y entonces la vemos aquí, ¿verdad? Con esa necesidad, con esa sed. Nosotros, como esta mujer, tenemos necesidad de agua para nuestros cuerpos. Un cuerpo sin agua, punto, se deshidrata y se enferma, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, dame de beber. Y entonces Jesús le ofrece a esta mujer el agua viva para calmar no esa sed física, pero la sed espiritual que esta mujer traía, y que sí traía una sed espiritual. Ella había tenido sed espiritual toda su vida y trataba de saciarla, en este caso en el amor de un hombre. En las 5 relaciones que había tenido con esos 5 esposos, y el sexto no era su marido, ella se casó con el primero y se dijo a sí misma, este marido me va a suplir mi necesidad, me va a amar, me va a tratar como una princesa, va a proveer para mí, no me va a faltar nada. Y en ese primer esposo pronto llegó la desilusión, y uno tras uno fueron pasando por su vida, fueron desfilando por su vida. Y ella seguía teniendo esa sed espiritual de que llegara el esposo o el hombre que la saciara satisfactoriamente. Esa necesidad interna de amor, de cariño, esa necesidad interna de sed. Y el Señor Jesús, obvio, conociéndola, le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora está contigo no es tu marido, ¿verdad? Versículos 17 y 18. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella necesitaba el agua viva que el Señor Jesús le estaba ofreciendo, que el Señor Jesús da. Y en ese día en que ella decidió tomar esa agua viva, la búsqueda para esta mujer había terminado. Había encontrado realmente cómo saciar su necesidad de esa sed espiritual que tenía. En ese día terminó su búsqueda. Y el Señor Jesús sencillamente le compartió el Evangelio, ¿verdad? No lo hizo nada complicado. Miró la necesidad de ella, y es como nosotros mirar la necesidad del vecino, del compañero de trabajo, de la persona que está a nuestro alrededor. Miró la necesidad miró la necesidad y entonces se dio cuenta que le llenaba esa profunda sed, la había saciado a través de conocer al Señor Jesús. Hay un famoso cantante, para darles un ejemplo de lo que es tener necesidad de agua, tener sed en nuestra vida. Este famoso cantante se llamó Andy Gibb. Él tuvo todo lo que la vida le podía ofrecer. Él fue el hermano mayor de un grupo famosísimo más bien,
un grupo de musical que se llamó Los Bee Gees. Este muchacho era guapo, era talentoso y llegó a ser muy famoso. Se rodeó de mujeres hermosas, de dinero en abundancia, pero a sus 30 años la adicción a las drogas lo llevó a la muerte. Un problema en su corazón, creo por tanta droga, le afectó su corazón y murió el 10 de marzo de 1988. Su sed nunca fue satisfecha porque la sed que hay en nuestras vidas no puede ser llenada con la sed de la fama, no puede ser llenada con la sed del dinero, no puede ser llenada con la sed de los hombres o de las mujeres. Tiene que ser llenada por el agua viva que Jesús provee. Y entonces, qué tremendo es esta palabra de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas y llenar ese vacío en nosotros. También para ganar una alma, Jesús puso a un lado las discusiones religiosas. La mujer de buenas a primeras se volvió religiosa, ¿verdad? Ella quería discutir, ¿verdad? Desde el versículo 19 hasta el 26 se ve una discusión, ¿verdad? En el versículo 19 le dice la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces empieza con la adoración, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte, que era el monte Jezreel, y entonces y vosotros decís, dice que en Jerusalén es el monte donde se debe de adorar. Y entonces quiso entrar en una discusión religiosa, ¿verdad? Entonces ella quería discutir, como muchas personas también cuando uno les trata de compartir el evangelio, simplemente quieren discutir. Se les está compartiendo la verdad y se van por la tangente y se van por otras cosas y siempre quieren estar discutiendo y nunca tomando el evangelio tan sencillamente como se debe de tomar, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte, decía, y nosotros decís que en Jerusalén, ¿verdad? Entonces se volvió una mujer religiosa. Pero interesante que Jesús se negó a ir por ese camino. ¿Por qué Jesús se negó a ese camino? Pero es un camino que no tiene sentido, ¿verdad? Es una pérdida de tiempo. Hay que ir al punto, hay que ir a la necesidad espiritual de la persona y desechar todos aquellos pretextos o maneras de desviar la conversación a cosas interminables, ¿verdad? Jesús puso a un lado esa discusión religiosa, ¿verdad? Pero también la mujer entonces entendió lo que Jesús podía hacer por ella y ella en ese momento se rindió. De inmediato, sin sin detenerse, dice la Escritura que se volvió ahora sí que una evangelista, ¿verdad? Hubo un cambio interior en su corazón. Jesús había entrado ahí a su necesidad espiritual y había llenado su corazón de gozo, de alegría. Se arrepintió y lo que hizo inmediatamente, por eso es que pensamos que tenía nació en ese momento el don de evangelista, buscó a otros que tenían la misma necesidad. Dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces lo que hizo inmediatamente fue traer a otros a Jesús. Sin previa estudio, sin realmente un entrenamiento, simplemente el hecho
de un corazón transformado, de un corazón enamorado de Jesús, hizo que esta mujer llevara a otros a Jesús. También lo que hizo fue que compartió su testimonio. Venid y ved, le dijo la mujer a estos hombres de la ciudad. Y me llamó mucho la atención porque fueron las palabras de Felipe a Natanael, ¿verdad? Que le dijo, venid y ved también. Entonces, dice que también ella dijo, un hombre que me dijo todo cuanto había hecho, hablando pues del testimonio, ¿verdad? Cada uno tenemos un testimonio diferente. Y aquí Jesús le había dicho, bueno, pues así es tu vida, has tenido 5 maridos y el último que tienes no es tu marido, vives con él simplemente. Y entonces la mujer fue con ese testimonio a su pueblo a compartirle a los varones, ¿verdad? Y entonces les dijo, ¿no será este el Cristo? Les aventó el anzuelo, ¿verdad? Les infundió ahora sí el deseo, ¿verdad? Y ellos fueron atrapados con las palabras de ella. En sus palabras iba un interés, ¿verdad? De que ellos conocieran también. Entonces, cuando la escucharon, ellos la conocían muy bien. Sabían la vida que había llevado. Pero algo interesante es que otra persona conociera, ajeno al pueblo y a sus costumbres, conociera acerca de ella, les impactó. Este judío conocía bien la historia de la mujer en detalle y eso los sorprendió, eso los llenó de expectativas, ¿verdad? Y desearon conocerlo. Y dice la Escritura, muchos creyeron por ella en el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Verdad? El testimonio de la palabra de la mujer fue efectivo. Ellos creyeron porque ella les estaba diciendo, conoce mi historial, conoce mi pasado, conoce mi vida completa. Entonces, muchos creyeron por la palabra de ella, pero también muchos creyeron por la palabra de él, versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él, o sea, de la palabra de Jesús. Qué cierre, ¿no? Qué bendición el ganar a tanta gente, ¿verdad? En conclusión, mis amados hermanos, el Señor nos ha dejado la manera de cómo compartir el Evangelio para ganar almas, ¿verdad? Que nuestra vida entonces sea altamente usada para la gloria de su nombre, que seamos unos hombres sabios, unas mujeres sabias, que podamos compartir de Jesús de una manera sencilla, de una manera fácil y tengamos la expectación, perdón, de todo lo que Él va a hacer, ¿verdad? Porque para el creyente en el versículo 34 nos dice el Señor Jesús, les dijo, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y de que acabe su obra. Entonces, si esa es la voluntad, si eso es lo que, si el Señor Jesús quería cumplir la voluntad del Padre, nosotros queremos también cumplir la voluntad de Jesús, ¿verdad? Queremos que la gente conozca de Él, ¿verdad? La voluntad entonces para ti y para mí es hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Conducir a otras personas al agua viva, que es el Señor Jesús, ayudar a las personas a aplacar la sed interior que tenemos a nuestro alrededor. Muchos tienen sed y están bebiendo del pozo de Jacob, del pozo del mundo, pero lo que ocupan no es el agua del pozo del mundo, es el agua viva de Jesucristo. Eso es lo que realmente la gente necesita. Y entonces necesitamos buscar a los samaritanos de nuestro tiempo, a los que nadie quiere ir,
a los rechazados, a los condenados, a los religiosos, aquellos que necesitan un encuentro con Jesús. Dios nos quiere usar a nosotros para alcanzarlos. Tal vez algunos irán a las cárceles a alcanzarlos. Tal vez algunos irán a las colonias dudosas de prostitución. Tal vez otros irán a los lugares donde nos desarrollamos, donde trabajamos, en nuestras escuelas, en los colegios, en donde quiera que Dios te ponga. Entiende la manera de cómo compartirles el Evangelio de una manera sencilla. Y ese samaritano va a encontrar a Jesús a través de tu boca y de tu testimonio. Dios va a hacer la obra y vas a ganar vas a ganar muchas almas para Cristo Jesús. Que Dios te dé esa valentía, te dé ese amor por aquellos que se encuentran como samaritanos en el mundo. Déjame hacer esta oración de tal manera que tal vez seas tú un samaritano. Tal vez tú quieras ganar a un samaritano. De cualquier manera, en el espacio en que te encuentres, déjame orar el día de hoy por tu vida. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te doy gracias por los samaritanos del mundo. Te doy gracias porque tú dispusiste tu corazón, tenías una cita en Samaria, te era necesario llegar a ese pueblo y conocer a esta mujer. Asimismo te pedimos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de alcanzar a los samaritanos de nuestro tiempo, al necesitado, al pobre, al rico, al dolido, al que ha pasado por una experiencia triste en su vida, al rechazado, al hambriento, a todo aquel necesitado espiritualmente. Te pedimos que nos uses para brindarles el agua viva que tú ofreces. Brindarles esa oportunidad de recibirte en sus corazones y quitar esas barreras que nos impiden alcanzarlos. Te doy gracias porque tú estás interesado en los samaritanos del mundo y nosotros también. Danos gracia pues delante de ti y permítenos hacer tu obra, la obra preciosa de compartir el Evangelio a todo aquel necesitado. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre precioso te lo pido. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga y gracias por escucharme el día de hoy.